Buenas tardes, tenemos en la línea a don Renato Sales Heredia. Usted sabe que él fue el SAR antisecuestros y luego el Comisionado Nacional de Seguridad. Y le llamamos esta semana, como lo hacemos cada semana, para preguntarle y conocer su opinión. Usted sabe que él es un experto en temas de seguridad y en temas legales, porque el presupuesto del 2020 prácticamente les quita la cobija a los estados en todo el tema de seguridad y le reduce de una manera, prácticamente les desaparecen a los ayuntamientos todos los fondos que normalmente tenían para pues apoyar a esa policía, la que es la base de la pirámide de seguridad, ¿no? ¿Qué te parece, Renato? Pues me parece una contradicción con lo que se ha planteado en relación con el modelo nacional de policía, con el nuevo modelo nacional de policía, que no es tan nuevo, ¿no? Porque se venía planteando desde hace un tiempo, sí, y que tiene que ver precisamente con el fortalecimiento de policías municipales en su vinculación con justicia cívica y en la prevención de algo que es esencial, que son las faltas administrativas. Si una falta administrativa no se atiende, se convierte en delito. Ejemplos: el que tira el basura en la calle, el que bebe en la vía pública, el que tiene el sonido a todo volumen. Esas son faltas cívicas, faltas administrativas que deben ser atendidas por esa policía de primer nivel, la más cercana al ciudadano, el primer respondiente, que es la policía municipal. Una policía despreciada en nuestro país, y aún más despreciada ahora que se le disminuye el presupuesto para el 2021. De 2.400 y pico municipios que tenemos en nuestro país, en 1.800 tenemos policías, es decir, más de 650 no hay policías. Y de esos 1.800, los policías ganan un promedio de 5,000 pesos al mes. Hombre, es un tema abandonado. Claro. ¿Y a dónde se va todo este dinero que no se destina a estas policías primeros respondientes, esa policía que tiene que ser capacitada, que tiene que ser respetada desde la propia Constitución, como hemos comentado en otras pláticas? Es una policía que se desprecia desde la Constitución. Pero no sucede con los militares y con los marinos. Es el 123 apartado B, fracción 13, que discrimina a los policías municipales, estatales, y ahora algunos de los guardias nacionales que salieron de la Policía Federal, que se integraron a esta corporación militar. En la Constitución dice que debe ser civil. ¿A dónde se va? Pues al Ejército y a la Armada, que tiene un incremento del 16% en el presupuesto. Si sumamos el presupuesto del Ejército y de la Armada, tenemos más de 147,000 millones de pesos. Para darte una idea de cómo se ha incrementado esto, nos vamos al presupuesto del 2011. Ahora vamos a ponerle 9, 10 años. Claro. En el 2011, el Ejército tenía de presupuesto 50,000 millones. La Marina, 11,000 millones. La PGR, 8,000 millones. Y la Policía Federal, como 45,000 millones. Bueno, si lo vemos, tenemos un incremento de más del 60%. Claro. En relación a ese año. ¿Por qué? Porque pues ha confiado el presidente que la Marina y el Ejército, las Fuerzas Armadas, hagan las tareas de seguridad pública, y en nuestra opinión particular, obviamente no le corresponden. La apuesta, en mi opinión, debe ser a la construcción de policías civiles, que es la que le toca a un Estado democrático. Que estamos en una situación muy difícil, claro, por supuesto, en materia de seguridad, por supuesto, pero para salir de esa situación tenemos que apostar por las policías, no por quien debe encargarse de derrotar al enemigo y de proteger la seguridad nacional. Una cosa es la seguridad ciudadana y otra la seguridad nacional. ¿Viste lo que pasó esta semana pasó en Chihuahua, ¿no? Con el tema de la presa. Sí, tenemos este problema hoy mismo en Chihuahua, el tema de la presa. Sí, la vergonzosa declaración del general que dice, bueno, yo como soldado ya fallé, me dieron una misión y no la pude cumplir. Pues no la pudo cumplir, yo creo que porque no tienen la capacitación suficiente para manejar ese tipo de contingencias. Claro, es que no es lo mismo, insisto, de ser un soldado que se enfrenta a un enemigo al que tiene que derrotar, claro, que capturar, que un policía que tiene que solucionar un conflicto. El paradigma bélico es derrotar a un enemigo. El paradigma policial es proteger a un ciudadano. Entonces, vivimos en el mundo al revés. O sea, estamos definiendo nuestros presupuestos en función pues de algo que está probado, no funciona para materia de seguridad pública, ciudadana. Y en casos excepcionales, hemos convertido en regla lo que debiera ser excepción. Ese es nuestro problema.
se está apostando a que la Fuerza Armada permanente, entonces que merece por otro lado todo nuestro respeto. O sea, esto no se trata, no estamos aquí hablando mal de los militares. Lo que, claro que no. estamos señalando aquí es que es una labor que no les corresponde revisar mochilas en el transporte público, no les corresponde asegurar a una persona que está bebiendo en la vía pública, no les corresponde investigar un daño en propiedad ajena o un fraude, o disolver, con todo respeto, una manifestación. Eso no le corresponde al ejército. Que fallamos en la construcción de policías históricamente, pues porque no se ha reformado el 123 ni se ha construido la posibilidad de una policía democrática, no se ha apostado por eso. Y entonces, y lo vemos reflejado en el informe de gobierno, en el segundo informe. Dice el presidente de la República, pues solo se ha incrementado el delito de homicidio. Ah, hombre, qué alivio. El peor de los delitos. Si es el que se ha incrementado, pues es terrible. Y vemos las cifras y son terribles. Oye, más de 60,000 muertos, Renato, es hombre, espeluznante. Sí, espeluznante. Pero si vamos a comparar con los periodos, en los 21 primeros meses del periodo de Felipe Calderón, del presidente Calderón, son 18,452, en el periodo del presidente Peña son 29,063, wow. Y con el presidente López Obrador 48,909 homicidios dolosos. ¿Qué cosa? Entonces, mucho tiene que ver, por supuesto, con delincuencia organizada. Y es lo que dice el presidente. Bueno, esto tiene que ver con delincuencia organizada y solamente se ha incrementado el homicidio y la extorsión. Bueno, pero eso es precisamente la labor de la Policía Guardia Nacional de la Federación, delincuencia organizada, justamente. Y resulta que en el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada no está contemplado el delito de homicidio. Tendríamos que hacer esa modificación. Yo creo que el presupuesto de egresos está también pensado para un momento prepandémico. ¿A qué me refiero? A que de pronto vemos que se destina muchísimo dinero, millones de pesos, muchísimos millones a la construcción de la refinería de Dos Bocas. 45,000 millones de pesos. Para la crisis la que atravesamos en materia de salud, pues tendría que destinar, en mi opinión muy particular, esos 45,000 millones al tema de salud, precisamente. Y no abandonar, si se quiere, la construcción de la refinería, pero sin diferirla, suspenderla. Más si el mismo secretario de Hacienda nos comenta en un tono apocalíptico que vamos a pasar por la peor catástrofe económica desde 1932. Caramba. Pero su presupuesto no refleja esa afirmación. Su presupuesto refleja un mundo distinto, sí, un país distinto, diferente. Sí. Fíjate que a este presupuesto y a esta incidencia delictiva que vemos, pues se le han ido agregando delitos que pareciese que no tienen mayor importancia. Desgraciadamente es como que decir que es un feminicidio, pues no es muy importante, ¿no? O sea, es el peor de los delitos, el feminicidio. Claro. El extremo de la violencia de género. Y ha crecido sostenidamente el delito de feminicidio. Y se disminuye el presupuesto para CONADIM, se disminuye el presupuesto para los centros de justicia para las mujeres, cuya función no se entendió, no se ha entendido suficientemente, y se disminuye el presupuesto en educación, desaparecen 13 programas, uno de ellos vinculado con las comunidades indígenas. Dice uno, bueno, mejor cancelamos la refinería, ¿no? Digo, de salud. Y luego se les extraña que haya un grupo de mujeres, desde mi perspectiva, pues con cierto grado de justificación, que les toman la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues porque no funciona. Claro, pues porque la reacción es, a ver, ¿qué tengo que hacer para que me volteen a ver? Exacto. ¿Qué tengo que hacer para que el gobierno federal y los gobiernos estatales consideren que hay que atender esto? Que hay desapariciones de mujeres y feminicidios crecientes. Bueno, si no me hacen caso, si mando mis escritos, presento mis denuncias, solicito, hablo, insisto, y no me hacen caso. Caray, no hay que hacer justicia por propia mano, y la violencia no es justificable, pero se explica en función de la desatención, del olvido.
Y no tendrá completamente de acuerdo. mucho que ver esto, Renato, con esa filosofía de que la justicia tiene que ser primero que la legalidad. Porque yo sí, yo digo, yo entiendo que en los cavernícolas y en las tribus ancestrales, pues sí tenían un concepto de justicia, pero no era un aspecto de legalidad, y para eso evolucionamos como raza humana, para eso Claro, y evolucionamos para como eso sociedad. para eso se construyó el Código Civil, el Código Penal, el Código de Procedimientos Penales, las constituciones, el capítulo de derechos fundamentales, el capítulo, ahora sí que la parte dogmática y la parte orgánica de la Constitución, porque hemos aprendido, sí, bueno, no es lo mismo alimentarse que comer, Claro. ¿no? Es cultura. Entonces, la justicia tiene que estar resguardada por la legalidad, y la ley es de doble vía. Por supuesto que hay errores del derecho positivo, y Alemania en el periodo nacional socialista es un ejemplo de ello. Leyes, claro. pues los alemanes respetaban la legalidad, y bueno, las leyes que emitió el nacionalsocialismo fueron terribles, ¿no? Así es. Pero esa es otra explicación. No nos pasa eso en México. En México está la Ley General de Acceso de Mujeres a una Vida Libre de Violencia, están los tratados internacionales, pero si no se aplican en la práctica se convierten en papel mojado. Hay que aplicarlas. Los derechos ahí están, pero hay que convertirlos en derechos prestacionales, exigibles y aterrizables en la realidad. ¿Qué sucede en nuestro país? Que la distancia entre la norma, entre la ley y la realidad, pues es enorme. Es un trecho gigantesco. Oye, Renato, y a Campeche, un estado que creo que ocupa el tercer, cuarto lugar en temas de seguridad, que no es de los más complicados como Yucatán, que es un estado que se puede decir que son paradisíacos prácticamente en temas de violencia y en temas de inseguridad. ¿Cómo le afecta a un estado como Campeche, en el que tenemos, aparte de todo el complejo entramado de petróleos mexicanos, por una parte, despidiendo gente, de la falta de empleo, de la retirada de los comercios y de las franquicias, y vemos que el Estado realmente no se da abasto para sostener una economía ni para incentivarla, y además de eso le quitas dinero a algo que se ha hecho bien durante algún tiempo en Campeche, que es invertirle más a la policía y a la Procuración de Justicia, ¿no? Es también una gran contradicción, y siempre desde que estuvimos allí en la Procuraduría decíamos, es absurdo que tú, si estás disminuyendo tu incidencia delictiva por tu población y por la disminución de la incidencia, porque va para abajo, te den menos. Es absolutamente antipedagógico. Al niño que saca 10 lo regañas, y al que saca 4 lo apapachas. Pues no. Claro. Absolutamente antipedagógico, porque disminuían los recursos en función de la incidencia y de la población, y esa fórmula afectaba a todos. Pero ahora el caso es que no va a haber dinero. Disminuyó el Fondo de Aportación a la Seguridad Pública de los Estados, desapareció prácticamente el Fortamón. O sea, la disminución, y a ver, el equipo de un policía bien equipado, su equipamiento, botas, candados de mano, en fin, asciende, cuando es bueno, a más de 130,000 pesos. 130,000 pesos. 130,000 pesos, ese es el buen equipo de un policía. Claro. Bueno, si es bueno, si el material es de buena calidad, luego les dan unas botas malísimas. Escudos que que lo padecimos en Campeche. Bueno, de pronto llegaban botas que estaban pensadas para climas distintos al nuestro, vamos a ponerlo así. Claro. Y entonces pues los policías no aguantaban esas botas, ¿no? Claro. Y había que sustituirlas. Había que buscar en relación precio-calidad algo que realmente fuera de calidad. Al policía hay que tratarlo como lo que es, un profesionista que pone en riesgo su vida cotidianamente. Pues, ¿qué sucede en nuestro país, en nuestro estado y en la mayor parte de la República? Que se les desprecia. Eso hay que invertirle, hay que cambiarlo. Y entonces, ¿y dónde se nota el consentimiento? ¿Dónde se nota, dicen, el cariño? Pues en el presupuesto. Y el cariño se ve claramente orientado aquí hacia militares y hacia marinos. Yo creo que no hemos entendido desde el Ejecutivo que los policías también son un grupo vulnerable, que salvamos por su sueldo, por su falta de capacitación. La primera línea, y son los que ponen su vida. Es que abusan, es que roban. Bueno, pues es que hay que cambiar la forma de verlos y hay que capacitarlos. Y la única manera
pues es dignificarlos. Y la dignificación empieza por un salario medianamente decoroso y el apoyo que antes provenía de estos fondos y que ahora van a desaparecer. Es terrible. Eso es un panorama realmente desalentador. No quisiera yo en algún momento de mi vida empezar a ver lo que pareciese va a empezar a suceder, que es que surjan grupos paramilitares financiados por terceras personas ajenas al Estado y que sean los que empiecen a defender a la sociedad ante la alta criminalidad. Pues ¿qué te queda más que recurrir a la autodefensa? Eso ha pasado ya en algunas entidades En federativas. Michoacán, por ejemplo, ¿no? Y es claro, con las autodefensas. En Nuevo León. Y por eso hay que regular con mucho cuidado. No hay que quitar el dedo del renglón en lo que hace a las empresas de seguridad privada. Si no se regulan con precaución, con detalle, y se cumplen una serie de requisitos que deben estar claramente señalados, las empresas de seguridad privada equivalen al mercenariado, se convierten en eso. Entonces hay que tener muchísimo cuidado por lo que señalas. ¿A quién podemos entonces recurrir si el Estado abandona a sus policías que dedica a sus Fuerzas Armadas al tema de seguridad en todas sus dimensiones? Seguridad nacional, claro, seguridad interior, seguridad pública y seguridad ciudadana. No se van a dar abasto y no están preparados para eso. Es un tema complejo que no se atiende suficientemente. No sé, acabo de dar una extensísima entrevista al presidente de la República en el diario La Jornada. Sí, lo leí. Revisa la entrevista y ve cuando menciona el tema de seguridad. Claro. Sí. No está en su radar el tema. Creo que eso queda claro, ¿no? No está en su radar. No está. Y ese es un problema pues muy delicado. Creo que el problema es que tienen más interés en el tema electoral que en el tema de seguridad pública. Pero una cosa lleva a la otra compaginada, ¿no? No, y además para el 2021, un año antes del proceso electoral, había reuniones con el Instituto Nacional Electoral para ubicar en qué lugares se dio conflicto, se generó un conflicto en las elecciones anteriores. Aquí hay un grupo de delincuencia organizada que está enfrente de donde va a estar la casilla electoral, porque esta escuela está copada por este grupo en tal entidad federativa. Entonces ahí no puede estar la casilla, mejor que se vaya a otra parte y que esté la policía ahí alrededor. Claro. Se hace distrito por distrito, estado por estado, pero así que casilla por casilla. Pues esperemos que lo estén haciendo, porque lo que viene en esa elección, que es una elección que pinta verdaderamente con una gran incógnita de cuál va a ser el futuro y de qué va a pasar en realidad, pues por lo menos que haya la certeza de que no se descomponga la seguridad el día de la elección, ¿no? No, claro, y el riesgo de que en algunas entidades federativas los narcotraficantes quieran votar, ¿no? Claro. Digo, quieran votar, me refiero a quieran controlar la votación. Exacto, y si ya tenemos indicios de que hay dinero que no tiene muy claro su origen, pues para que al final del día lo pudiéramos tener, lo que se tiene que hacer es un trabajo de investigación policial de alto nivel, con un de altísimo nivel, y maravillosamente riguroso, ¿no? Una labor de inteligencia preventiva, de inteligencia situacional en la materia totalmente preventiva, inteligencia electoral preventiva, digamos. Bueno. Yo creo que es un tema que nos va a mantener muy ocupados en estos días, Renato, y si estás de acuerdo, la próxima semana volvemos a ampliarlo sobre él a partir de lo que veamos en el camino que lleva el presupuesto y nos escuchamos y nos hablamos en una semana más. ¿Te parece? Con gusto, Paco, claro que sí. Te mando un abrazo, Renato, cuídate. Un abrazo, saludos al auditorio. Gracias.